Cordial saludo, apreciados estudiantes. En clases anteriores vimos la derivada como un incremento. Hoy vamos a ver la derivada, pero aplicando reglas que nos permiten o nos facilitan más bien el proceso para realizar dicha derivada. Recordemos algo del video anterior. Si nosotros tenemos una función f de x y vamos a suponer que tenemos la función f de x definida como x al cuadrado más 2 y deseamos calcular su derivada, entonces deseamos calcular la derivada de esta función y deseamos saber cuánto es esta derivada, entonces aplicábamos la definición de derivada. Entonces decíamos que la derivada de la función queda definida como un límite cuando la variable tiene un incremento muy pequeño, es decir, tiende a ser 0, de la función con dicho incremento evaluada en dicho incremento menos la función original, y todo esto sobre el incremento de la variable. En este caso ese incremento tiende a ser 0. Esta es la definición de derivada. Y si nosotros tenemos esta función y deseamos conocer la derivada, entonces simplemente aplicamos el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la función incrementada, que en este caso pues debe ser x más delta de x, pero todo esto elevado al cuadrado más 2. Es decir, donde se encontraba x, ahora colocamos x más delta de x, y como acá x está elevado al cuadrado, pues acá la expresión continúa de la misma manera. Eso corresponde a esta primera parte. Pero debemos restarle la función que llamamos función original, y en este caso la función original sería x al cuadrado más 2, y toda esta expresión debe estar sobre el incremento de la variable, donde este incremento tiende a ser 0. Esto va a ser la derivada, y si desarrollamos el binomio al cuadrado que tenemos acá y simplificamos términos, debe quedar lo siguiente. Entonces tenemos el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión x al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Ustedes preguntarán de dónde salió eso. Hicimos el desarrollo de este binomio elevado al cuadrado. Recordemos que si tenemos un binomio a más b y este está elevado al cuadrado, esto siempre será igual a al cuadrado más 2ab más b elevado al cuadrado. Eso fue lo que hicimos acá en esta expresión. Teníamos x más delta de x elevado al cuadrado y se desarrolló el binomio. Más 2, que es el término que justamente que tenemos acá, y ahora le vamos a restar x al cuadrado, y bueno, si hacemos la destrucción del paréntesis, acá debe quedar menos 2. Fíjense ustedes que este x al cuadrado se puede simplificar con este. Además, este 2 se puede simplificar con este menos 2. Y hay que recordar que la expresión que va a quedar, bueno, coloquemos completa la línea, el vínculo, la línea de fracción, y colocamos acá el denominador. Entonces decimos que el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión que tenemos acá. Fíjense que en el numerador tenemos dos términos y los dos términos tienen delta de x. Si nosotros factorizamos delta de x, debe quedar de la siguiente manera: 2x más delta de x. Y esta expresión se debe encontrar sobre delta de x. Ahora fíjense ustedes que se puede simplificar delta de x con delta de x, y observen ustedes que solamente queda el término que tenemos dentro del paréntesis. Entonces la derivada debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión 2x más delta de x. Ahora si aplicamos el límite, entonces esta expresión se va a convertir en 0 y podemos decir que la derivada es esa expresión que tenemos ahí. Por tanto, podemos concluir que la derivada de la función en este caso viene a ser 2x. Entonces anotamos acá que es la derivada de la función. Listo. Y si esto fuese una gráfica, la función x al cuadrado más 2 fuese la gráfica, lo que nosotros tenemos acá es la pendiente de la línea tangente en cualquier punto de dicha gráfica, como lo hicimos en un video.
Bueno, eso es lo que hemos trabajado hasta el momento, pero realizar este proceso pues no es nada difícil, pero se puede simplificar al aplicar las reglas de derivación, que es precisamente el tema del día de hoy. Entonces vamos a colocar como título reglas de derivación. Reglas de derivación. Y bueno, tengo por acá el texto, el de Ron Larson. Y vamos a mirar las reglas de derivación que están propuestas acá. Entonces, acá tenemos nuestra primera regla. Vamos a llevarla a nuestro espacio de trabajo y se conoce como la regla de la constante. Entonces, nuestra primera regla de derivación. ¿Cómo se hace para derivar una constante? Y acá pues tenemos el teorema correspondiente que nos indica cuál debe ser dicha derivada. Entonces, nos dice lo siguiente, la regla de la constante. La derivada de una función constante es 0, simplemente eso. Es decir, si yo tengo una función que sea igual a 5, una función que sea igual a 3, una función que sea igual a 8, esa derivada siempre va a ser la misma. Y acá lo expresa. Si tenemos la derivada, la razón de cambio de una constante, esta tiene que ser 0. Ampliemos más este concepto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x definida como 5, por ejemplo, entonces la derivada de la función f de x con respecto a x tiene que ser 0. Siempre va a suceder eso. Si tenemos la función f de x, por ejemplo, igual a 10, entonces la derivada de esa función, por ser una constante, será 0. Siempre va a ser 0 la derivada de una constante. Por ejemplo, si tenemos la función f de x definida como pi, hay que tener presente que pi es un número, 3,14, 15, 92, 16 y bueno, continúa el número pi. Por tanto, su derivada, la derivada de esta función con respecto a la variable, tiene que ser 0. Euler, o la base de los logaritmos naturales, también es un número constante, por ejemplo e es 2.71, es un número, por lo tanto la derivada de este número con respecto a x pues tiene que ser 0, y así podemos continuar. Por no dejar de hacer, hagamos un último ejemplo, sea f de x definido por ejemplo como menos 2. Entonces podemos decir que su derivada, la derivada de dicha función con respecto a x, pues tiene que ser 0. Entonces, siempre que tengamos una constante hace referencia a los números. La derivada tiene que ser 0 y podemos escribirlo acá, la generalidad. Voy a colocar acá un punto y coma y vamos a decir que si nosotros tenemos la función f de x en forma general, como lo expresa acá el autor, igual a c, entonces la derivada de esta función con respecto a x tiene que ser igual a 0. Vamos a colocar acá la flecha que indica entonces. Es muy simple, ¿no es cierto? Podemos intentar hacer una demostración de esto. Intentémoslo hacer rápidamente. Demostración. Entonces vamos a imaginar la generalidad. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a c. ¿Cómo calculamos la derivada de la función? Entonces decimos que la derivada de la función f de x con respecto a x tiene que ser igual al límite. Recuerden que esto es un límite cuando el incremento de la variable tiende a ser 0, de la función con el incremento de variable, o sea la función incrementada, menos la función original, y toda la expresión debe encontrarse sobre el incremento de la variable. Entonces, la derivada de la función f de x con respecto a x tendrá que ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0 del valor de la función con su incremento, en este caso sería c. Acá no tenemos x para poder colocar el incremento, le restamos la función original c sobre delta de x, entonces observamos que esto va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, para concluir, la derivada de la función con respecto a la variable tiene que ser igual a 0.
Ahí queda una pequeña demostración. Entonces, así es como se calcula la derivada de una constante. Bueno, vamos a continuar. Miren, acá el autor hace una demostración similar a la que hicimos y acá nos da unos cuantos ejemplos. Si tenemos que y es una función, su derivada va a ser 0. Si f de x es igual a 0, su derivada va a ser 0. S de t, se lee esto, es menos 3, su derivada es 0. Y acá tenemos y es igual a k, que es una constante por pi al cuadrado, donde k es constante, su derivada es 0. Vamos a llevar estos ejemplos a nuestro espacio de trabajo, ya que utiliza diferentes simbologías para la representación de la derivada. Acá en la página anterior, para pues mantener un orden, y vamos a colocar lo que acabo de observar en el texto y lo dejamos acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces son otros ejemplos correspondientes de la derivada. Volvamos a la página donde estábamos. Recuerdo que estamos trabajando el libro de Ron Larson, ahí es donde me estoy guiando para explicarles estos conceptos. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos la regla de la potencia. Entonces, la regla de la potencia, vamos a llevar el título y ya vemos la generalidad y colocamos algunos ejemplos. Entonces, la regla de la potencia, ¿cómo se desarrolla la derivada de una potencia? Acá nos está diciendo, pero vamos a colocarlo acá. Entonces, vamos a llevarnos, esta definición. Bueno, muy bien. Entonces, dice lo siguiente. Si n es un número racional, entonces la función f de x igual a x a la n es derivable y cuya derivada se expresa de esta manera, tiene que ser igual a n, donde n es el número racional, x a la n menos 1. Recuerden que n, según lo que tenemos acá, es el exponente. Entonces, cuando derivamos una expresión como esta, ¿cómo decirlo? El exponente original pasa a multiplicar a la variable y a la variable le restamos 1 al exponente de esta, ya que es una potencia. Para que f sea derivable en x igual a 0, n debe ser un número tal que x a la n menos 1 se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0. Bueno, veamos algunos ejemplos y uno de ellos ya lo hicimos. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, ya lo hicimos en algún video, vamos a retomarlo. Entonces, esta derivada, según lo que se dice acá, el exponente pasa a multiplicar a la expresión, en este caso a la potencia. Entonces la derivada de la función con respecto a x tiene que ser igual a 2x, y al exponente, que es 2, le vamos a restar 1. Al realizar esa operación, pues obtenemos que la derivada de la función con respecto a la variable vendría a ser igual a 2x, porque acá el exponente quedaría 1, ¿no es cierto? El exponente en este caso sería 1, pero ese 1 no se coloca, simplemente 2x. Apliquemos la definición de derivada y calculemos esta derivada que tenemos acá, valga la redundancia. Si queremos sacar la derivada de la función aplicando su definición, debe ser el límite cuando la variable tiene un incremento muy pequeño que se llama delta de x, y ese incremento tiende a ser 0, de la función incrementada menos la función original, y toda esta expresión debe estar sobre delta de x. Ahora esto debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0. En este caso es x al cuadrado, o sea, esto sería x más delta de x elevado al cuadrado menos la función original, que en este caso vendría a ser x cuadrado, y toda esta expresión pues debe colocarse sobre delta de x. Entonces la derivada vendría a ser igual al límite cuando delta de x tiende a ser 0. ¿Recuerdan el binomio al cuadrado que hace un momento lo expliqué? Vamos a colocar nuevamente acá el binomio a más b, y si esto queda elevado al cuadrado, siempre será la primera cantidad al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Si aplicamos eso, tendríamos que esto es x al cuadrado más 2
x delta de x más delta de x al cuadrado menos, eso es el binomio que tenemos acá, menos la función x al cuadrado, que vendría a ser la función original, y toda la expresión se encuentra sobre delta de x. Si observan ustedes, al aplicar la definición de derivada, estos dos términos se irían y nos quedaría que el límite cuando delta de x tiende a ser 0 son estos dos términos sobre este. Pero si ustedes observan, acá podemos factorizar delta de x. Es factor común de ¿quién? De 2x más delta de x. Fíjense ustedes. Y toda la expresión se encuentra sobre delta de x. Delta de x con delta de x lo podemos simplificar y tendríamos entonces el límite cuando delta de x tiende a ser 0. Y si aplicamos el límite, entonces esto sería simplemente 2x. Al aplicar el límite, esta expresión viene a ser igual a 0. Entonces fíjense que cuando aplicamos el límite, pues lo que hemos encontrado es la derivada. Es lo mismo. Obviamente este es un proceso de demostración de la derivada. Y acá, pues esta regla significa que funciona. Hemos demostrado que funciona la regla. Entonces, simplemente se aplica la definición que nos da el autor. Si tenemos una potencia, dicha potencia multiplica a la variable y a dicha variable le restamos 1 en la potencia correspondiente. Entonces, si nosotros tenemos otros ejemplos, por ejemplo, o sea, f de x, una función definida como x a la 3, entonces la derivada de la función f de x sobre dx tiene que ser igual a 3 veces x al cuadrado, porque al exponente le restamos 1, fíjense ustedes. Ya no es necesario demostrarlo, ¿no? O sea que este proceso que hacemos acá, que es la definición de derivada, únicamente de aquí en adelante lo vamos a utilizar para demostrar que es correcta una derivada. Por el momento nos vamos a guiar por las reglas de derivación. Vamos a tomar otra función, sea la función f de x igual a x a la menos 2. ¿Cómo se derivará en este caso? Pues la derivada de la función con respecto a x es lo mismo, o sea, aplicamos esta definición que tenemos acá. Baja el exponente, pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Es decir, tendríamos que es menos 2 x a la menos 2, pero a este exponente le restamos 1. Fíjense ustedes, o sea que en este caso tendríamos que la derivada de la función con respecto a x tiene que ser igual a menos 2 x a la menos 3. Claro, en este caso, como los dos signos son iguales, se suman y se deja el signo común a los dos. Podemos tener también ejemplos como este, sea f de x igual a, digamos, x a la 1 medio, ¿no es cierto? Es decir, que el exponente sea una fracción. Entonces, en este caso, ¿cómo se aplica la regla? Se aplica exactamente igual como en los casos anteriores. Siempre que tengamos una potencia y esta potencia sea racional, aplicamos la definición que tenemos acá. Entonces, la derivada de la función debe ser 1 medio, ¿no es cierto? Porque el exponente que nosotros tenemos acá pasa a multiplicar a la variable y al exponente le restamos una unidad. ¿Listo? Restamos una unidad. Entonces, al restarle una unidad, pues, ¿qué nos daría? Venga, lo hacemos acá al ladito con otro color. Tenemos 1 medio menos 1. Pero tener 1 es lo mismo que tener 2 sobre 2. Esto es 1. ¿Y por qué coloca el profesor 2 sobre 2? Para tener común denominador. Y al tener común denominador, se deja el mismo denominador y restamos los numeradores, dando como resultado menos 1. Entonces quiere decir que la resta de estos exponentes da como resultado 1, menos 1. Entonces esto debe quedar como 1 medio. La derivada debe quedar de esa manera. Acá me falta un igual. Coloquemos el igual más bien para mantener el orden. Colocamos el entonces y colocamos nuevamente la derivada de la función con respecto a la variable x tiene que ser igual a 1 medio
de x elevado a la menos un medio. Entonces esta será la derivada de la función. Entonces fíjense, este número, el exponente es un racional, bien lo dice la definición. Mírenlo acá, dice que n es un número racional. ¿Y qué es un racional? Pues aquel número que se puede escribir como la razón de otros dos. Dicho de otra manera, es un a sobre b, donde b tiene que ser diferente de 0. B tiene que ser diferente de 0, ¿no? Punto y coma. Entonces estos son los números racionales. Entonces, si tengo un racional como exponente, siempre voy a aplicar esta regla que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, muy bien, yo creo que queda claro con estas tres situaciones. Podemos tener otra situación de potencia, por ejemplo, sea f de x la función definida como la raíz, por ejemplo, cuártica de x, definida de esta manera. Entonces, ¿cómo se deriva? Se aplica es esta regla, muchachos, porque en realidad podemos expresar esta raíz como una potencia. ¿Cómo? Recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos a la p sobre q, ¿sí? Es decir, tenemos una potencia racional, en este caso fraccionaria, esto debe ser la raíz q enésima, o sea, el denominador pasa a ser índice de a la p, y p pasa a ser la potencia. Nos podemos regresar en el proceso, ¿no es cierto? Es decir, de tener la expresión en forma de raíz y pasarla como forma de potencia. Si aplicamos eso, entonces la expresión que tenemos acá se puede reescribir de la siguiente manera. Entonces f de x vendría a ser igual a x a la 1/4. Claro, el exponente acá es 1 y el índice de la raíz es 4. Entonces esto debe quedar 1/4 el exponente de x. Teniendo de esta manera nuestra función, ahora sí podemos derivarla. Entonces, la derivada de la función con respecto a su variable, pues debe ser igual a 1/4 x a la 1/4 menos 1. Y si ustedes lo desean, hacemos esa operación aparte. Entonces tenemos un cuarto, menos 1. Pero ese menos 1 lo podemos escribir como 4 sobre 4. ¿Y por qué 4 sobre 4? Para tener común denominador. 4 sobre 4 es 1. Entonces dejamos el mismo denominador y restamos los numeradores dando como resultado menos 3. Entonces quiere decir que esta derivada quedaría escrita de la siguiente manera. La derivada de la función con respecto a la variable será 1/4 de x a la menos 3/4. Y si ustedes desean, lo podemos escribir otra vez como una raíz. Vamos a continuar acá. Entonces tendríamos que esto es 1/4 de x, pero lo vamos a colocar otra vez como una raíz. Sería la raíz cuártica de x a la menos 3, expresada de esta manera. Y bueno, podemos ir un poquito más allá. Hagámoslo, sí, ¿por qué no? Recordemos otra propiedad. Si nosotros tenemos a la menos b, esta propiedad dice que se puede escribir como su inverso multiplicativo, es decir, a elevado a la b. Entonces acá tengo un exponente negativo, entonces esta respuesta, que es la de la función derivada, perdón, acá falta escribir esto. Yo creo que lo notaron, la derivada de la función con respecto a la variable sería esta. Ahora bien, si aplico la regla de la potencia que tenemos acá, esto nos debe quedar que la derivada de la función con respecto a la variable, pues debe ser igual a 1/4 de la raíz cuártica de 1 sobre x a la 3. Y bueno, podemos ya dejar la expresión de esta manera. Entonces, ¿por qué lo coloqué otra vez como una raíz? Porque el ejercicio iniciaba como una raíz. Entonces la respuesta debe quedar más o menos de una forma similar. Entonces por eso lo hice el desarrollo completo. Pero evidentemente acá ya tenemos la derivada de la función. Bueno, muy bien. Entonces quiero que observen que estamos aplicando la regla de la potencia. Bueno, volvamos al documento, al texto que estamos siguiendo, que es Lord Ron Larson, el autor de este documento que tenemos acá. Este es un libro. Entonces, pues acá nos explica la generalidad y llegamos a la conclusión de lo que tenemos. Él nos ofrece algunos ejemplos, veámoslo, y los vamos a llevar. Entonces,
tenemos la función y su derivada. En este caso debe ser de la siguiente manera. Vamos a llevar estos ejemplos a la parte inferior de nuestra hoja. Acá los tenemos. Entonces, si nosotros tenemos la función x a la 3, su derivada es 3x al cuadrado. Si tenemos la raíz cúbica de x, entonces se expresa como una potencia fraccionaria, mírenla acá, y se procede a derivar. Entonces el exponente sería 1/3, por lo tanto pasa a multiplicar y a dicho exponente 1/3 le restamos 1. Al 1/3, cuando se le resta 1, debe quedar menos 2/3. Sin embargo, probémoslo. Si nosotros tenemos 1/3, que es el exponente que está acá, le restamos 1. Pero restarle 1, muchachos, es lo mismo que tener 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que 1. ¿Y por qué 3 sobre 3? Para tener común denominador. Y si tenemos común denominador, se deja el mismo denominador y restamos los numeradores. Es cierto, entonces el exponente debe ser menos 2/3. Aplica la regla que tenemos acá del inverso multiplicativo. Entonces, como tiene exponente negativo, pasa a ser positivo y la cantidad quedaría expresada de esta manera. Si nosotros tenemos y, no se me ocurrió en los ejemplos que les di, y igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces aplicamos esta regla, solo que si tenemos el inverso multiplicativo podemos expresarlo como una potencia negativa. Y al realizar eso, entonces nos debe quedar como la derivada de x a la menos 2. Claro, acá tenemos potencia 2, entonces vamos a dejarlo como numerador, pero con el exponente negativo. Entonces procedemos a derivar. Entonces pasa a multiplicar el exponente y a dicho exponente le restamos 1, que sería menos 2, al restarle 1 quedaría menos 3. Si aplicamos nuevamente la regla del exponente negativo, entonces la respuesta quedaría escrita de esta manera, porque esta expresión pasa a ser denominador. Obviamente esto es menos 2, este es el menos, y acá tenemos el número 2. Este que tenemos acá no se me había ocurrido para haberlo explicado acá en la parte superior, pero gracias que nos estamos guiando al libro, encontramos esa otra posible situación. Y todas se manejan como regla de la potencia. Veamos otra situación. Estamos viendo la regla, llevamos 2. Veamos otra posible situación. Bueno, acá tenemos la regla del múltiplo constante. Entonces voy a colocarla de esta manera. Regla del múltiplo constante. Y vamos a traer pues el teorema correspondiente a ella. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Si f es una función derivable y c es un número real, entonces c por f también es derivable. Y la derivada de esta función c por la función debe ser c multiplicado por la derivada. Ustedes dirán, profe, no entendí qué es lo que dice esa regla. Pues vamos a ejemplificar la situación y así la entendemos mucho mejor. Ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual a 5x a la 3, entonces la derivada de la función, venga, utilizamos la siguiente simbología, f' de x, esta simbología también representa derivada, entonces debe ser igual a 5 factor de 3 por x a la 3 menos 1. ¿Y qué fue lo que hizo el profesor? Pues acá tenemos la regla de la potencia que acabamos de ver, pero resulta que la derivada, como lo indica acá, queda multiplicada también por la constante, en este caso el 5. Entonces, si yo tengo la función multiplicada por la constante, entonces la derivada queda multiplicada por la constante. Es así de simple. Si realizamos la multiplicación, tendríamos que esto es 15x a la 2. Entonces tenemos la derivada de la función. Este proceso, por supuesto, lo podemos hacer más ágil, mucho más rápido. Acá simplemente lo estoy explicando. Si nosotros tenemos f' de x igual a 2 raíz de x, ¿cuál sería la derivada de esta función? Entonces, f' de x. Bueno, antes de derivarla, vamos a hacer una pequeña transformación de la función. Entonces, según lo que vimos hace un momento, una raíz se puede expresar como una potencia fraccionaria
sabiendo que acá tenemos un 2, perdón, lo coloco, y sabiendo que acá tenemos un 1. Entonces la función se puede expresar como x elevado a la 1 medio. ¿Listo? Este pasa a ser numerador, la potencia, y el índice pasa a ser el denominador. Ahora sí, cuando lo tenemos de esta manera, podemos derivarla. Entonces la derivada de la función pues debe ser 2 veces multiplicado por 1 medio, porque ya saben que el exponente pasa a multiplicar, y a dicho exponente le restamos 1. Si quiere lo hacemos aparte. Si a 1 medio le restamos 1, ¿cuánto nos dará? Pero 1 se puede escribir como 2 sobre 2. ¿Y por qué 2 sobre 2, profesor? Para tener como un denominador. Dejamos el mismo denominador para hacer la resta y restamos los numeradores, dando como resultado menos 1 medio. O sea que acá tendríamos x elevado a la menos 1 medio. Observen que este 2 con este 2 lo podemos simplificar y tendríamos entonces que la derivada de la función vendría a ser igual a x elevado a la menos 1 medio. Pero si tenemos una potencia negativa, recordemos que si tenemos a la menos b, esto es lo mismo que el inverso multiplicativo, 1 sobre a la b. Y si aplicamos eso, entonces decimos que la derivada de la función tiene que ser igual a 1 sobre x a la 1 medio. Pero si tenemos una potencia fraccionaria, la podemos escribir como una raíz. Entonces podemos decir que la derivada de la función que tenemos acá es 1 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces fíjense cuál es la derivada de la función 2 veces la raíz de x. Es la expresión que tenemos acá. Pero ¿qué papel jugó el 2, que es la constante? Pues simplemente si multiplica la función, también va a multiplicar a la derivada. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, sea la función f de x igual a menos 3 cuartos, por decir algo, de x a la menos 2. Entonces, si deseamos derivar la función, este menos 2 pasa a multiplicar, entonces tendríamos menos 3 cuartos, que es la constante, multiplicada por menos 2, que pasa a multiplicar, y al exponente le restamos 1, o sea, menos 2 menos 1. Entonces decimos que la derivada de la función tiene que ser igual. Este 2 con este 4 lo podemos simplificar. Menos por menos quedará más. Y simplemente me quedaría 3 medios, ya que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Menos por menos da más, insisto. Y nos quedaría x elevado a la menos 3. Como los signos son iguales, se suman y acá tendríamos la derivada de la función. En realidad este signo más sobraría, así deberíamos escribir la derivada. Entonces es muy simple, ¿no? Entonces la derivada en este caso, como lo dice acá la regla, múltiplo constante. Entonces, algunos ejemplos. Veamos qué nos dice el autor. Acá hace la debida demostración. Y acá tenemos algunos ejemplos. Venga, los llevamos y los vamos explicando uno por uno. Coloquémoslos en el documento que tenemos y los llevamos a la parte inferior del documento que se crea. Como ustedes ya saben, comparto con ustedes dicho documento. Dejémoslo justamente acá. Entonces, miremos, si tenemos la función y es igual a 2 sobre x, pues tengan presente que esto se puede escribir. Esta x pasa a ser numerador, pero cambia el exponente, ¿no es cierto? O sea, este es el inverso multiplicativo de la expresión que tenemos acá. 2x a la menos 1. El 2 ya saben que multiplica la derivada. Se puede expresar como aparece acá y procedemos a calcular la derivada de x a la menos 1. Entonces 2 multiplicado por menos 1, porque el exponente pasa a multiplicar, y a dicho exponente le restamos 1. Si a menos 1 le restamos 1, quedaría menos 2. Aplicamos nuevamente la regla del exponente negativo y quedaría menos 2 sobre x al cuadrado. Eso es lo que sucede en esa expresión. Acá tenemos una fraccionaria, como el ejemplo que tengo acá en la parte superior. Si tenemos la función f de t es igual a 4t al cuadrado sobre 5, entonces su derivada pues se expresaría de esta manera. Es la derivada con respecto a t de la expresión 4 quintos de t al cuadrado, ya que 4t al cuadrado sobre 5 es lo mismo
que escribir 4/5 de t al cuadrado. Como es una constante, puede salir de la derivada o simplemente la constante que multiplica la función es la misma que va a multiplicar a la derivada. Entonces en este caso pues lo que vamos a derivar es t al cuadrado. Entonces esto nos quedará los 4/5. El 2, que es potencia, pasa a multiplicar, y recuerden, al exponente le restamos 1, ya que el exponente era 2, pues el exponente acá en este sitio tendría que ser 1, ¿no es cierto? Pero ese 1 no se coloca, el exponente 1 no se coloca. Quedaría de esta manera, y 2 por 4, 8. Recuerden que para multiplicar fracciones, números racionales, se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Acá se supone que tenemos un 1. Entonces 4 por 2, 8, y 5 por 1, 5. 5t, y ahí tienen ustedes la derivada correspondiente. El autor también utilizó una raíz, 2 raíz de x. Entonces recuerden que la raíz se puede expresar como una potencia. Entonces será 2x a la 1 medio, es decir, deseamos calcular la derivada de la expresión que tenemos dentro del corchete. El 2 que multiplica a la función también debe multiplicar a la derivada y se procede a derivar. Entonces, como el exponente es 1 medio, pasa a multiplicar, y a dicho exponente le restamos 1, y esta resta la hicimos anteriormente. Entonces quedaría así x a la menos 1 medio. Ahora el 2 con el 2 se pueden simplificar, este con este lo podemos simplificar, y este 1 no se coloca, entonces nos quedaría x a la menos 1 medio. Y si aplicamos el inverso, entonces esto quedaría 1 sobre x a la 1 medio, y si aplicamos la regla de potencia fraccionaria, pues tendríamos que eso es 1 sobre la raíz de x. Lo explico muy superficial porque precisamente lo habíamos realizado anteriormente. Muy bien. Acá tenemos otro que me parece muy interesante. Y es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, esta expresión se puede convertir en una potencia y la pasamos al numerador con exponente negativo. Entonces esto quedaría 1 medio de x a la 2 tercios. Convertimos esto en una potencia fraccionaria. Recuerden que el número que estoy señalando, donde tengo la manito, es el numerador, y el índice de la raíz pasa a ser el denominador, como aparece acá. Obviamente, como está como denominador, lo podemos pasar como numerador, pero el exponente, el signo del exponente va a cambiar. Acá estaría positivo, acá es negativo. Se aplica la regla del inverso multiplicativo. Entonces 1 medio multiplica la derivada. Procedemos a derivar, entonces ya saben que el exponente pasa a multiplicar, y a dicho exponente le restamos 1. Realicemos esa prueba. Tenemos por acá menos 2 tercios, y a este exponente le restamos 1 para saber si evidentemente es menos 5 tercios. Pero recuerden que el 1 se puede expresar como en este caso 3 sobre 3. Esto es 1. ¿Pero por qué se expresa de esa manera, profesor? Para tener común denominador. En este caso el común denominador sería 3, y sumamos los numeradores dando como resultado menos 5. Evidentemente esto será x a la menos 5 tercios. Acá notamos que con este se podrían simplificar y quedaría menos, menos que tenemos acá, 1 tercio. Esto representa menos 1 tercio, mírenlo ahí. Pero el autor del ejercicio que hizo, como tenemos un exponente negativo, lo pasa al denominador. Mírenlo acá. Y el exponente va a quedar positivo. Yo haría algo más. Diríamos que esto es menos, trazo la línea, 1. Acá tenemos el 3, y esto lo vamos a expresar como una raíz. La raíz cúbica de x elevado a la 5. ¿Y por qué el profesor coloca ese paso adicional? Es muy simple, muchachos. Si yo inicio el ejercicio original es una raíz, pues debo finalizar de una manera similar. Entonces por eso coloco ese paso adicional en los ejercicios que me propone el autor del texto. Acá tenemos este último ejercicio. Y es igual a menos 3x sobre 2. Esto se puede expresar como menos 3 medios de x, o sea, menos 3 medios de x. Y en este punto, pues sabemos que menos 3 medios va a multiplicar la derivada de x. ¿Y cuál es la derivada de x? Va a dar
1. ¿Y por qué da 1, profesor, la derivada de x? Ustedes me pueden preguntar. Entonces, si yo derivo x, si solamente tengo x, recuerden que x está elevado a la 1, ¿no es cierto? Y si yo quiero calcular la derivada, entonces al exponente le restamos 1. Y acá pues quedaría multiplicado por 1, ¿no? Pero si al exponente le restamos 1, esto debe quedar x elevado a la 0. Y recuerden ustedes que x representa una cantidad numérica. Y si yo tengo un número y lo elevo a la 0, ¿cuánto dará? Muy bien, todo número elevado a la 0 va a dar 1. Por eso el autor coloca acá que la derivada de x es 1. Y al hacer la multiplicación, recuerden que esto es numerador entre numerador, denominador entre denominador. Al realizar esa multiplicación, pues nos debe quedar menos 3 medios. Esa sería la derivada de la expresión que tenemos acá. Espero que estos ejercicios también ayuden a comprender cómo es que expresamos la derivada. Fíjense que si nosotros demostráramos las derivadas, es decir, utilizar el proceso de incrementos, pues sería un poquito más largo, pero igual se pueden calcular dichas derivadas. Las reglas de derivación facilitan el proceso para realizar dichas derivadas. Continuemos, entonces el autor acá nos propone esta regla que queda escrita de esta manera. Ya lo habíamos visto acá en la definición, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Entonces pasa a multiplicar. Acá tenemos otras derivadas interesantes y acá está la siguiente regla. Vamos a llevarla a nuestro espacio de trabajo, que se conoce como regla de la suma y la diferencia. Entonces, ¿qué dice esta regla? Veamos el teorema. Entonces el teorema plantea la siguiente expresión, la siguiente situación. Entonces dice, la derivada de la suma o también de la diferencia de dos funciones derivables, o sea f y g, es derivable en sí. Además, la derivada f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. Ustedes dirán, profesor, no entendí. Pues fácil, mírenlo acá. Si yo tengo la derivada de la suma de las funciones, pues debe ser la suma de las derivadas de cada función. O sea, derivo esta función, derivo esta, y como se están sumando, pues simplemente sumo las derivadas. Lo mismo sucede si tenemos la diferencia. Entonces, si por acá tenemos una función y le restamos a otra función y deseamos calcular la derivada, pues simplemente derivamos cada función y restamos dichas derivadas. No es nada del otro mundo. Entonces veamos unas situaciones que nos expliquen esta regla mucho mejor. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función 5x y otra función que sea 7x al cuadrado. Vamos a suponer que esta es la función f de x y vamos a suponer que tenemos una función g de x igual a 7x al cuadrado. Entonces, calcular la derivada, voy a expresarlo de la siguiente manera, como lo hace el autor, la derivada de f más g. Ahora me confundí. Más g. Y procedemos a derivar. Entonces, pues simplemente lo que nosotros deseamos derivar con respecto a x, pues es la función 5x más 7x al cuadrado. Y son expresiones comunes y corrientes. Entonces, si nosotros derivamos esa función, tendríamos que la derivada de la función con respecto a x, pues debe ser igual. Entonces, la derivada de 5x, más bien expresémoslo, debe ser igual de esta manera. Entonces, la derivada de 5x, pues debe ser 5. ¿Y por qué 5, profesor? Recuerden lo que vimos hace un momento. Hace un momentico decíamos que acá tenemos 5x, es lo mismo que tener 5x elevado a la 1. Entonces, la derivada debe ser 5 multiplicado por x a la 0, que ya lo hicimos, y eso será 5 multiplicado por 1, y al hacer 5 multiplicado por 1 es 5. Entonces, la derivada de 5x es 5 más 14x. Y ya lo hice un poco más rápido porque el 2 pasa a multiplicar y quedaría 7 por 2, 14. X al exponente le restamos 1 y nos quedaría x a la 1. Pero ese 1 no se coloca. Entonces repito la derivada. Debe ser 5 más 14x.
Bueno, veamos otro. Entonces vamos a escribir ahora de la siguiente manera. Tenemos una función f de x que ya es la suma de varios términos, por ejemplo 5x a la 3 menos un medio de x a la menos 2 más la raíz de x. Miren la expresión que tenemos ahora. Entonces, profesor, ¿cómo se deriva eso? Pues ya saben que se calculan las derivadas y se conservan pues los signos de operación. Entonces procedamos. Si tenemos esta función escrita de esa manera, entonces vamos a decir que la derivada de la función con respecto a la variable pues debe ser igual a 15x al cuadrado. Recuerden, el 3 pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Menos, este lo va a hacer un poquito más despacio, un medio multiplicado por menos 2, x elevado a la menos 3, porque recuerden que le restamos 1 a menos 2, y al restarle 1 a menos 2 nos quedaría menos 3, más, y esta derivada ya la hemos hecho, la raíz de x le da un medio, o 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿La recuerdan? La hacemos más despacio. Venga, hacemos como una nota especial la derivada de la raíz de x, nota. Entonces, si deseamos derivar la raíz de x, recuerden que se expresa como una potencia. Entonces, si la derivamos, esto debe ser un medio de x y a un medio le restamos 1. Y si hacemos aparte un medio menos 1, pero recuerden que 1 es lo mismo que 2 sobre 2. Entonces dejamos el mismo denominador, como lo he explicado, y restamos numeradores, dando como resultado menos 1. Entonces, tenemos que esto corresponde a un medio x a la menos un medio. Pero acá tenemos un exponente negativo. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 sobre 2 veces este denominador, y este quedaría también denominador, x a la 1 medio. Lo que hicimos es el inverso multiplicativo. Entonces queda como denominador con signo positivo. Entonces, esto nos queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Mírenlo ahí. Entonces acá se hizo paso por paso. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con el ejercicio principal, ya que explicamos por qué razón la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Bueno, vamos a ver cómo nos queda esta expresión. Nos quedaría 15x al cuadrado. Observen que el 2 con el 2 se puede simplificar. Menos multiplicado por menos quedaría positivo, más x a la menos 3 más 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y si queremos, podemos aplicar la regla de la potencia negativa o del inverso multiplicativo al término de la mitad. Entonces esto debe quedar como 15x al cuadrado más 1 sobre x a la 3 más 1 sobre 2 veces la raíz de x, y esta debe ser la derivada de la función que acabo de colocar. Entonces fíjense que aplicamos pues las reglas anteriores acá. Fíjense ustedes cómo se realiza. Veamos otro ejemplo antes de continuar con otra regla. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a, por ejemplo, 2x más 3 y esta expresión elevada al cuadrado. ¿Cómo podemos derivar esta función? Fíjense que nosotros hemos hecho es término por término la derivada cuando tenemos sumas o restas. Entonces acá derivo lo de adentro. No, muchachos. En realidad vamos a transformar esta función para poderla derivar. ¿Cómo así transformarla? Más bien desarrollarla, no transformarla sino desarrollarla. ¿Y cómo así desarrollarla, profesor? Para poderla derivar. Entonces si nosotros recordemos esto, binomio al cuadrado, que es la expresión que tenemos acá. Entonces esto debe ser a al cuadrado, como ya lo he escrito, más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado, que esto es un binomio elevado al cuadrado. Es un producto notable y acá tenemos el desarrollo correspondiente. Entonces esta expresión que nosotros tenemos acá, muchachos, la podemos colocar como, en este caso sería 2x elevado al cuadrado más 2 veces 2x multiplicado por 3 más 3 elevado al cuadrado, pues aplicando la regla que tenemos justamente acá. Entonces la función nos debe quedar como 4, 2 al cuadrado es 4,
x al cuadrado más 2 por 2 da 4 y 4 por 3 12x más 9 porque 3 al cuadrado es 9. Entonces fíjense en la función que teníamos y miren la función que vamos a derivar siendo la misma, ¿no? Entonces la derivamos acá en este punto. Ahora sí, la derivada de nuestra función con respecto a x pues debe ser igual a 8x más 12 porque la derivada de una constante es 0, entonces pues bueno, sería más 0, pero ese 0 no lo colocamos. Recuerden la primera regla, la derivada de una constante siempre es 0. Y así tendríamos la derivada de nuestra función. Fíjense que no es para nada lo que ustedes imaginaron, o bueno, si alguien supuso que derivábamos lo de adentro. No, señores. Entonces fíjense cómo se debe realizar esta derivada, desarrollando en este caso el binomio al cuadrado. Acá lo que hicimos fue prepararnos de aquí hasta acá, fue prepararnos para la derivada. En este punto no hemos hecho la derivada, sino simplemente desarrollamos la potencia, 2x más 3 elevado al cuadrado, y cuando ya la tuvimos desarrollada, pues simplemente procedemos a derivar. Bueno, como dije, ese era un ejemplo adicional de esta regla. Vamos a ver si el autor nos propone algunos ejercicios y los analizamos. Acá tenemos un par de ejercicios y veamos qué nos dice el autor. Vamos a colocarlos. Los coloqué como una página nueva. Acá lo colocamos en el documento que estamos trabajando y lo dejamos justamente acá debajito. Entonces fíjense en lo que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos x a la 3 menos 4x más 5. Entonces si derivamos esta función, pues la derivada de esta sería 3x al cuadrado. Mírenlo, 3x al cuadrado menos 4 porque la derivada de 4x será 4 según la regla de la potencia. Menos 4. Más 0, pero ese 0 no se debe colocar. ¿Por qué más 0? Porque la derivada de 5 es 0. Acá tenemos otra. Menos x a la 4 sobre 2 más 3x a la 3 menos 2x. Entonces procedemos a derivar. La derivada de menos x a la 4 sobre 2 es menos 2x a la 3. ¿La hacemos despacio? Bueno, entonces tenemos menos x a la 4 sobre 2. Entonces recuerden que este exponente pasa a multiplicar y la derivada sería menos 4 x y al exponente le restamos una unidad, quedaría 3 sobre 2. Pero el 2 con el 4 lo podemos simplificar, que esto sería menos 2x a la 3, que es la derivada que tenemos justamente acá. Entonces, haciendo la aclaración que la derivada de esta es esta, vamos a continuar. Acá el 3 pasa a multiplicar y quedaría 3 por 3, 9, x a la 2, porque al exponente le restamos una unidad, menos la derivada de 2x. La derivada de 2x es simplemente 2, como lo expliqué en un ejercicio anterior. Bueno, entonces fíjense cómo se maneja esta regla de la derivación. Entonces llevamos la derivada de la constante, la derivada de la potencia, de la derivada de la potencia por constante, y en este caso pues tenemos la derivada de sumas o restas. ¿Listo? Sumas o diferencias, como lo llama el autor. Veamos otra regla de derivación. Acá hay una bien interesante, la derivada de las funciones senos y cosenos. Recuerden que en un video explicaba las derivadas, los límites, perdón, de las funciones o de las razones trigonométricas que tenemos acá en algún video anterior a este, correspondiente a límites, que lo llamé límites notables. Explicaba este tipo de derivadas. De límites, ¿no es cierto? De límites. Entonces, acá se generaliza, se puede encontrar la derivada utilizando incrementos, por supuesto, se puede hacer a través de incrementos de las derivadas de las funciones senos y cosenos. Entonces me falta el título, lo voy a traer. Acá tenemos la derivada de los senos y cosenos. Entonces, si nosotros deseamos derivar la función seno, pues la derivada del seno es el coseno, ¿oyeron? Y la derivada de la función coseno es menos seno. Entonces repito nuevamente, la derivada de la función seno es más coseno y la derivada de la función coseno es menos seno. Realicemos la demostración de esto. Demostración.
Vamos a demostrar uno de los dos. Por ejemplo, demostremos la derivada del seno, que es coseno. Para eso, pues hay que recordar que el límite cuando delta de x tiende a ser 0 del seno de delta de x sobre delta de x, esto es igual a 1. Este límite lo utilizamos en algo que denomina límites especiales, en un video que está dedicado a estos límites, los límites de las funciones trigonométricas. Y hay otro límite, que es el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión 1 menos coseno, bueno, en este caso de delta de x sobre delta de x, esto siempre será igual a 0. Teniendo presente estos dos límites, procedamos a hacer la demostración. Entonces vamos a demostrar que la derivada de la función seno debe ser la función coseno. Bueno, en este caso seno de x, su derivada es coseno de x. Entonces vamos a suponer que tenemos la función f de x definida como el seno de x. ¿Listo? Y vamos a calcular la función incrementada para luego calcular o aplicar la definición de derivada. Entonces en este caso pues debe ser la función seno de x más delta de x. ¿Sí lo ven? Esta es la función con un pequeño incremento. Antes de ensamblar todo y poder calcular la derivada, recordemos algo, acá donde estamos colocando lo que estamos recordando. Voy a colocarlo por acá. Si nosotros tenemos el seno de la suma de dos ángulos, a más b, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, hay que tener presente que la suma de dos ángulos, vamos a suponer que tenemos rápidamente, no sé, el primer cuadrante, y me voy a imaginar que tengo un ángulo por acá, listo, donde acá tenemos nuestro ángulo A, y voy a imaginarme que tengo otro ángulo, bueno, tal vez por acá, uy, que un poquito chueco, ¿no? Entonces tenemos por acá nuestro segundo ángulo, y vamos a suponer que este es nuestro ángulo B, ¿sí? Entonces, si yo sumo estos dos ángulos, pues me debe dar las funciones trigonométricas del nuevo ángulo, del ángulo A más B. Pero resulta que si yo tengo el ángulo A y el ángulo B, se puede expresar la suma de la siguiente manera. Esto debe ser equivalente a tener el seno de A multiplicado por el coseno de B, más el seno de B multiplicado esto por el coseno de A. Entonces de esa manera pues podemos calcular el coseno de A más B. Entonces podemos escribir la función incrementada pues aplicando la suma de dos ángulos, el seno de la suma de dos ángulos. Por lo tanto la función incrementada nosotros la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces esto debe ser el seno de x multiplicado por el coseno de delta de x más el seno de delta de x multiplicado por el coseno de x, pues teniendo presente lo que acabo de explicarles. Ahora sí, vamos a calcular la derivada teniendo la función original y la función incrementada. Entonces decimos que la derivada de nuestra función con respecto a la variable x debe ser el límite cuando delta de x tiende a ser 0. ¿De quién? De la función incrementada, que en este caso es el seno de x, coseno de delta de x, más seno de delta de x, coseno de x, y le vamos a restar la función original, que en este caso sería seno de x, y toda la expresión la vamos a dejar sobre delta de x. Listo, así quedaría. Vamos a tratar de reorganizar un poco la expresión que nosotros tenemos acá y la vamos a reorganizar de la siguiente manera. El límite cuando delta de x tiende a ser 0, claro, estamos calculando una derivada. Vamos a colocar esta expresión que tengo acá de primeritas. Vamos a colocarla así: seno de delta de x multiplicado por el coseno de x. Y vamos a asociar estos dos términos que tenemos acá. Sería más el seno de x coseno de delta de x, parece una A, de delta de x menos el seno de x. Listo. Si nosotros factorizamos seno, bueno, y todo se encuentra sobre delta de x, pero voy a separarlo. Como todo está sobre delta de x, pues puedo escribir este primer término sobre delta de x
y este segundo término que tenemos acá también sobre delta de x. Entonces voy a escribir delta de x y acá también delta de x, que está significando lo mismo. Entonces, al hacer eso, fíjense en lo que tenemos acá. Mírenlo acá. Seno de x sobre delta de x. ¿Y cuánto nos da eso? El seno de x sobre delta de x, pues debe ser 1 al aplicar el límite. ¿Sí lo ven? Y acá, pues vamos a hacer un cambio de signo. ¿Cómo así de signo, profesor? Para que quede similar a lo que está arriba. Bueno, voy a escribir antes de aplicar los límites. Voy a escribir lo siguiente haciendo el siguiente cambio de signo. El límite cuando delta de x tiende a ser 0 del seno de x, de delta de x, perdón, de delta de x sobre delta de x por el coseno de x. Fíjense que esto se puede escribir de esta manera, no hay ningún problema, porque al hacer la multiplicación entre fracciones se hacen numeradores entre sí, denominadores entre sí. Y si hago la multiplicación, pues obtendría justamente la expresión de arriba. Si no, por una particularidad lo dejo de esa manera, porque ya ahorita aplicamos el límite. Bueno, acá voy a hacer un cambio de signo, voy a colocar menos, y acá si yo coloco un menos, agrego un signo menos, pues los signos de adentro deben cambiar si agrego un paréntesis. Entonces eso sería seno de x, coseno de delta de x. Fíjense ustedes que si yo multiplico menos por menos, da el signo que está acá arriba, más. Y acá va a colocar más el seno de x. Fíjense que si yo multiplico este menos que adicioné con este signo más, pues debe dar el signo menos que tenemos acá. Simplemente coloqué ese signo menos de tal manera que no altere la expresión. Y esto debe estar sobre delta de x. Y bueno, el límite debo aclarar que es para los dos términos. Lo mismo sucede acá. El límite es para los dos términos que acabamos de separar. Listo. Entonces voy a separar los límites. Entonces tenemos que esto es el límite cuando delta de x tiende a ser 0 de la expresión seno de delta de x sobre delta de x, y ese resultado, o bueno, mantengámoslo todavía así, multiplicado por el coseno de delta de x. Ahora, menos, y estos términos los voy a reorganizar, y además voy a factorizar. Entonces fíjense que los dos tienen factor común, que en este caso es el seno de x. Fíjense que los dos términos, este es un término, muchachos, y este es otro término. Y voy a reorganizar los términos. Entonces voy a colocar primero la factorización de este, que sería 1, y luego coloco la factorización del siguiente, que quedaría coseno de delta de x. Claro, si factorizamos seno, pues quedaría escrito de esa manera. Este signo corresponde al signo que tenemos acá, si alguien se pregunta eso. Acá cierro y toda la expresión, pero estaba separando los límites, ¿no? Entonces venga, corro un poquito este signo menos, y voy a colocar acá pequeñito límite cuando delta de x tiende a ser 0, y acá coloco el signo menos. Y toda la expresión se encuentra, bueno, voy a colocar el delta de x solamente en el segundo término, aplicando lo mismo que dije acá. Si yo multiplico los numeradores entre sí, y acá se supone que es un 1, y multiplico los denominadores entre sí, pues tengo justamente la expresión que se encuentra en la parte superior. ¿Listo? ¿Y para qué hace eso el profesor? Si ustedes se fijan, este límite es 1. Y si ustedes se fijan, este límite, cuando aplico el límite, porque obvio, aplico ese límite de esta expresión, cuando aplico el límite, esto va a ser 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, al aplicar el límite, como esto es 1, pues debe quedar 1 multiplicado por el coseno de x. Pero como todo esto es 0, al multiplicarlo por el seno de x, pues nos debe dar 0. O sea, menos 0. O sea que esto simplemente nos da el coseno de x. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos la derivada del seno de x como función con respecto a la variable x, pues el resultado es lo que tenemos acá, el coseno de x. ¿Listo? Entonces acá tenemos la demostración de esa derivada, ¿no es cierto? Y bueno, la otra derivada, por tiempo creo que no la alcanzamos a demostrar. Este video que ya creo que ya tiene casi 1 hora. Mira, acá el autor hace la demostración también, llegando a la misma conclusión. Y veamos algunas derivadas. Y ya con eso vamos a finalizar
nuestra clase, nuestro video del día de hoy. Vamos a colocarlo, venga, lo colocamos en una página nueva y lo pegamos acá. Entonces acá tenemos algunas. Entonces fíjense ustedes que si tenemos la función y igual a 2 seno de x, su derivada debe ser 2 coseno de x, ya que la derivada del seno es coseno. Fíjense que si tenemos la función y es igual al seno de x sobre 2, es lo mismo que escribir 1/2 del seno de x. Ahora la derivada del seno es coseno, o sea que esto nos daría 1/2 del coseno de x. Pero esto se puede reescribir como coseno de x sobre 2. Entonces, si derivamos esta expresión, si tenemos esta función y igual a x más coseno de x, pues la derivada de x es 1. ¿Lo recuerdan? Hace un momento esto daría x a la 0 al aplicar la regla de la potencia y x a la 0 es 1. La derivada del coseno, recuerden que es menos seno. Entonces la derivada del coseno de x es menos seno de x y acá tendríamos la derivada de esa función. Muy bien, ahora veamos algunos ejercicios que deseo que desarrollen. Ahora bien, calcular la derivada de las siguientes funciones. Y es igual a x a la 4 menos 2x al cuadrado más 3. Y igual a x al cubo más x. Y igual a 1 sobre x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado más 9. Y igual a x más seno de x. Bueno, sabiendo que x es un ángulo que está entre 0 y 2pi, es decir, se está midiendo en radianes. Es como decir de 0 a 360 grados. No puede dar más rotaciones, sino solamente una rotación completa. Que y sea la raíz de 3x más 2 coseno de x, y nuevamente el ángulo x debe estar entre 0 y 2pi, o sea, una rotación, solamente la primera rotación. Bueno, muchachos, estos son los ejercicios que deseo que practiquen. Nos vemos en la siguiente clase y me excuso por lo largo del video. Que estén muy bien. Chao, chao.